Bienvenidos nuevamente, estudiantes de séptimo grado del Colegio Corazón de Jesús. Soy la profesora Ofelia Velázquez de la área de Lengua y Literatura. Y en esta unidad 5 vamos a estudiar Me gusta declamar con el tema textos poéticos, con un indicador de logros que dice aplica estrategias de comprensión lectora al analizar el contenido e identificar la estructura de textos poéticos. Concepto de textos poéticos. ¿Qué son los textos poéticos? Es un conjunto de signos codificados en un sistema que intenta transmitir un mensaje. La poesía, por su parte, está vinculada a la intención estética de las palabras, especialmente cuando se organiza en verso. Sabemos perfectamente bien que todos los textos poéticos se organizan en versos y estrofas acompañados por diferentes figuras literarias que realzan, que dan belleza, que dan estilo a la poesía o a los poemas. Características de los textos poéticos. Por lo general pertenecen al género literario, transmiten sentimientos y emociones al lector. ¿Por qué decimos que transmiten sentimientos y emociones al lector? Porque en los poemas están los sentimientos y las emociones del autor. Cada poema, cada escrito, cada verso, cada estrofa, cada figura literaria que nosotros encontramos en los textos poéticos están dirigidos al lector, pero con los sentimientos y las emociones del autor. La mayoría de ellos están enfocados en experiencias propias del autor. Los poemas poseen una extensión variable y a lo largo del texto exponen temas variados. Es decir, de que ellos no tienen un reglamento específico de cuántas líneas o de cuántas letras o de cuántas palabras o sílabas va a contener o va a estar formado el texto poético. ¿Por qué decimos de textos variados? Porque pueden hablar del amor, de la tristeza, de la avaricia, del esfuerzo, de la pasión, del dolor, del triunfo, de las batallas, etcétera, etcétera. Puede ser un sinnúmero, cualquier tema, cualquier espacio de tiempo o de lugar en el que pueden estar enfrascados. Por lo tanto, ellos son libres, variados. Están escritos en un lenguaje que emociona y sensibiliza al lector. ¿Por qué decimos que emociona y sensibiliza al lector? Por el simple y sencillo motivo de que ellos nos dan a entender con las emociones y los sentimientos transmitidos un mensaje, ya sea positivo, ya sea de reflexión, de análisis, etcétera, etcétera. Por ese motivo, ellos están escritos en un lenguaje que llama la atención, que enamora al lector a seguir leyendo hasta finalizarlo. Tienen una fuerte relación con la música, el arte y la belleza, porque sin ellos no sería poesía. Los poetas tienen que enriquecer, embellecer sus poemas para llamar la atención, para que se vuelvan bellos, preciosos, para que a nosotros nos enamoren, para que nos pueda gustar. Generalmente se presentan en forma de verso y estrofa, con una rima y un ritmo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que los versos y las estrofas forman parte de los poemas. Todo poema está escrito en verso y en estrofas. Y tienen que llevar una rima, ya sea asonante o consonante, y un ritmo, porque la poesía es cantada, como en los cantares de gesta de hace mucho tiempo. Hablamos de la rima en el texto en la diapositiva anterior. La rima es consonante cuando coincide con la última sílaba entera del verso. En las últimas, ya sea
montaña, araña, terminan aña, aña. Por eso es consonante, porque lleva una consonante en medio. Cuando la rima es asonante, cuando termina únicamente en la última vocal, que coinciden con la última vocal. Montaña, pantalla. Ahí terminan en aña y en haya, entonces solamente coinciden con la vocal A. Por ese motivo ella es asonante. Tienen que comprender, jóvenes, que las consonantes cuando terminan lleva su terminación una consonante, y asonante es cuando termina solamente al final con una vocal. La métrica en los textos poéticos es algo que ya está prácticamente casi en desuso, no porque reglamentariamente sea así, sino porque nosotros no lo ponemos en práctica. Pero la medición de los versos en un poema es importante, porque así conocemos el número de sílabas con que están formados cada verso. ¿Qué es un verso? El verso es un renglón, una línea de cada una de las estrofas. Eso es un verso. ¿Qué es una estrofa? Es un párrafo que está formado o está constituido por versos, por varias líneas, ya sea de 5, de 4, de 3, de 6, de 8, de 10, etc. Aquí tenemos un ejemplo, Botella al mar. Entonces, si ustedes ven, este pequeño poema consta de una sola estrofa, porque solamente hay una. ¿Y de cuántos versos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está constituido de 6 líneas, que esas 6 líneas son los versos, y una sola estrofa. Ahora, si ustedes me hablamos de la rima, decimos que la primera línea termina botella al mar. En el segundo renglón termina algún día. Ahí no hay rima en ninguna de las dos primeras versos. Luego tenemos desierta, destape, distintas y caracoles. Piedritas y caracoles. ¿Habla algún tipo de rima aquí? A ver. Simplemente tenemos en las dos últimas que están concuerdan con una S. Luego tenemos día y desierta, terminan con A. Después tenemos nada más, porque mar y destape no coinciden en nada. Entonces, ¿qué tipo de rima hay aquí? Una rima consonante. Y tenemos dos versos de rima asonante, porque terminan en vocal, coinciden con la última vocal. Tenemos este otro ejemplo que se llama Aspecto, de Alfonsina Storni. Y aquí tenemos otro tipo de poemita. ¿De cuántas estrofas está formado este poema? De 2 estrofas. ¿Cuántas líneas tiene cada uno o cuántos versos tiene cada una de estas estrofas? Tiene 4. 4 en la primera estrofa, 4 en la segunda estrofa. Veamos la rima. Matemáticas con apáticas terminan cas. Entonces sí, coinciden, es rima consonante. Siquiera, quimera, terminan era. Es una rima asonante, rima consonante, porque también lleva una letra consonante en medio. En la segunda estrofa terminan gris, lis. Es una rima consonante. Y luego tenemos torbo y estorbo. Solamente coinciden con la O, entonces terminan en rima asonante, porque solamente coinciden en vocal. En las actividades sugeridas que ustedes van a trabajar, van a leer el poema Allá lejos de Rubén Darío, que aquí se los acabo de poner en esta diapositiva. ¿Qué van a hacer con ese poema? Cuando ustedes lo hayan leído y analizado de manera minuciosa, van a explicar el tipo de rima que se aprecia según a como lo he hecho yo en los dos pequeños ejemplos que les escribí. Van a expresar si existe relación entre el título del poema y el cuerpo del poema, si hay una relación, si se asemeja a lo que dice con el título, qué describe el poema, de qué trata el poema, qué lenguaje utiliza el poeta para describir el ambiente, si es elocuente, coloquial, educado, moderado, tosco, etcétera. ¿Qué mensaje nos brinda el poeta a través del poema? Después que lo lea y lo analice, usted me dice qué tipo de mensaje considera usted que el poema nos quiere transmitir.
Luego usted va a analizar a qué edad se refiere Darío cuando habla de su existencia blanca y rosada. Si habla de la niñez, si habla de la infancia, de la vejez o del recién nacido. Usted me dice a qué edad se refiere según su criterio. Luego en la número 8, ¿a qué se refiere cuando nos dice bajo el nicaragüense sol de encendidos oros? Esa frase usted la va a analizar y me la va a explicar. Y de forma individual usted va a memorizar el poema de Rubén Darío, El País del Sol, que a continuación se los anexé, y en un audio grabado usted me va a expresar el tipo de rima que posee el poema, el mensaje que nos brinda, el vocabulario que utiliza el poeta, eso ya lo expliqué anteriormente, el verso que más le gusta del poema y por qué le gusta ese verso, y me va a mencionar si concuerda el título del poema con el cuerpo del poema, si hay concordancia entre el título con lo que describe Rubén Darío en su poema. Aquí está el poema El País del Sol, ahí lo tienen, para que lo analicen, lo lean y lo memoricen y me lo puedan decir de memoria con todos los gestos y ademanes que se utiliza para declamar un poema. Jóvenes, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, pueden perfectamente bien abocarse conmigo, que yo con gusto les atenderé. No se queden con la duda. El que pregunta, querer sabe. El que pregunta quiere saber, quiere conocer. Así que por favor, abóquense conmigo. Cuídense, oren a Dios en familia. Pídanle a Dios Todopoderoso siempre que sea Él el que esté con ustedes en sus hogares. Les deseo un excelente y precioso día y les espero en nuestra próxima clase. Buenas tardes.